Yo quiero decirles que Dios hace milagros hoy y siempre. Voy a repetírselo, Dios hace milagros hoy y siempre. Algunos dicen que sí, que Jesús hizo milagros hace 2000 años y qué tal, pero yo quiero decirles que hoy Él sigue haciendo milagros como si fuera hace 2000 años. A Él no se le ha acabado su poder ni su mano se ha cortado para no hacerlo. Al contrario. Pero sí hay algunas cosas que son las que impiden que Él lo haga. Y quiero que lo analicen en esta noche. Dios no viola las leyes de la naturaleza cuando hace milagros. No, en ninguna forma. Sino que nos muestra que hay leyes que no conocemos. Hay muchas leyes espirituales que nosotros no hemos entendido y no conocemos, y eso sí más bien es el problema. El poder creativo de Dios es más grande de lo que las leyes naturales nos dicen. La palabra de Dios dice que Dios dijo y fue. Eso está en contra de las mismas leyes naturales. Dios dice algo y existe, aunque no exista. Pero cuando Él dice, existe. Así que, de hecho, Dios no nos llama para grandes logros de nuestro esfuerzo, nuestras capacidades, del estudio que tenemos, de los músculos que tenemos, de nuestra habilidad. No, no, no. Lo más curioso es que Dios no nos llama para grandes logros, sino para hacer lo que es imposible, o sea, para lo que no es posible humanamente. Y esa es la diferencia entre los que conocen a Dios y los que no lo conocen. Cuando Dios le pide a usted que haga algo imposible, usted se queda con un interrogante grandísimo. ¿Y cómo lo voy a hacer? Y ese es la peor pregunta. Porque pensamos que nosotros somos los que tenemos que hacer las cosas. La pregunta sería, Señor, ¿y cómo lo vas a hacer? Y a veces nosotros nos equivocamos es en la forma del pensamiento. Por eso el Espíritu Santo quiere que nosotros estemos constantemente estudiando la palabra de Dios. ¿Para qué? Para Él renovar nuestra forma de pensar. Si no renovamos la forma de pensar, vamos a tener obstáculos todos los santos días. Y Él quiere es que avancemos. Si es posible para usted hacer las cosas, pues Dios no ganaría ninguna gloria, ni habría gloria para Dios porque usted lo puede hacer. ¿Cuál sería el problema? Eso sería el poder y capacidad del hombre. Así que Dios sí le dio capacidad al hombre y le dio habilidades. Y le dijo que hiciera muchas cosas. Y se pueden hacer. Hay cosas que las podemos hacer. Fabricar una casa, crear un diseño de algo y hacer muchas cosas. Trabajar, ahorrar plata, tener logros, y eso son cosas normales. Y cualquier persona las puede hacer, y fabricar cositas, hacer un puente, pescar. O sea, hay una gran cantidad de cosas que podemos hacer. Ahora, ¿en qué momento se gana la gloria a Dios o cuándo le damos la gloria a Dios porque usted hizo eso? No, porque usted lo hizo. Son habilidades que Dios nos dio. Entonces la fe comienza, y lo espiritual realmente sobrenatural comienza, es donde el poder del ser humano termina, donde ya usted dice, esto no lo puedo hacer, esto es imposible. Donde su sabiduría ya no se le acabó, donde usted no sabe qué hacer, donde la habilidad que usted tiene para las cosas tampoco ya le va a dar, donde la capacidad suya se extingue. Ahí es donde empieza la fe. Así que nosotros muchas veces no hemos entendido y todavía tratamos de nosotros hacer las cosas con nuestra sabiduría, con nuestra habilidad, con nuestra capacidad. Y entonces cuando nosotros tratamos de hacer las cosas con eso, Dios dice, bueno, háganlo. Él nos deja. La fe es probada cuando Dios nos pide, por ejemplo, que soportemos lo que parece insoportable. Cuando es algo insoportable y Dios permite, ¿por qué Dios está pasando? Nos permite pasar por algo que uno dice, pero es que esto es ¿por qué yo? Escuchen esto. La fe es probada cuando Dios nos pide que soportemos lo que es insoportable. Dios nos pide que hagamos lo que parece irrazonable y que esperemos lo que parece imposible. Eso es fe.
Eso es fe. Y hasta que no, estos 3 puntos que no los voy a ampliar, solamente hoy voy a dar es como una bocadita, una pisita, para que usted se vaya para su casa. No lo entendamos, no vamos a empezar a ver cosas sobrenaturales. Jeremías, capítulo 32, 17, en la nueva versión internacional dice: ay, mi Señor y Dios, tú con tu gran fuerza y tu brazo poderoso has hecho los cielos y la tierra. Escuchen, para ti no hay nada imposible. Dios es feliz haciendo lo que nosotros consideramos imposible. Y decimos que somos hijos de Dios. Entonces Dios dice: ah, bueno, vaya, haga lo imposible. Y cuando enfrentamos las cosas y se nos acaba la fuerza, la habilidad, y cuando se nos acaba nuestra sabiduría, nos asustamos y nos ponemos a llorar. ¿Y acaso no es nuestro Padre? ¿Acaso segunda de Pedro 1:4 no dice que Él nos dio de su naturaleza para que seamos como Él? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Si para ti no hay nada imposible, mire Jeremías 32, 27, ahí en ese mismo capítulo, en la Nueva Traducción Viviente dice: yo soy el Señor, Dios de todos los pueblos del mundo. ¿Hay algo demasiado difícil para mí? Es una pregunta. ¿Hay algo demasiado difícil para mí? Y todos nos ponemos a pensar: no, para Dios no hay nada imposible, para Dios no hay nada difícil. Y luego decimos: y tú eres mi papá, tú eres mi Dios. Y Dios dice: yo estoy contigo. Si usted me cree, y si usted cree, usted va a hacer lo mismo. Usted lo puede hacer. En mi nombre pueden hacer cosas imposibles, proezas. O sea, si usted se da cuenta, Dios no nos está pidiendo que hagamos cosas sencillas, sino que hagamos cosas que realmente van a honrar y a glorificar a Dios, porque no las podemos hacer humanamente, pero cuando se hacen podemos decir que fue Dios. Amén. Mateo 19, 26 dice: y mirando Jesús les dijo: para con los hombres es imposible, es esto, mas para con Dios todo es posible. Óigame bien, para los hombres es imposible, pero con Dios, otra vez, pero con Dios, ¿qué? Vamos a ver. Ahí yo quiero que usted lo mire en la pantalla, de pronto los que no tienen ahí su Biblia. Mateo 19, 26. Pero para Dios todo esto es posible. ¿Cuántos tenemos a Dios de nuestro lado? ¿Cuántos tenemos a Dios de nuestro lado? ¿Qué es imposible? ¿Qué es difícil? A veces cuando estamos en situaciones acorralados nos preguntamos: oh Dios, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Le ha pasado por casualidad? Cuando está en un problema social, financiero, familiar, de pareja, cualquier problema, y la respuesta del hermanito es: Dios, ¿y ahora qué voy a hacer? Esa es la pregunta que muestra lo equivocado que estamos y lo poco que conocemos a Dios. Porque la pregunta sería: oh Dios, ¿y ahora qué vas a hacer? Les voy a explicar por qué. Porque cuando oramos al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, creyendo, Él lo hace. O sea que yo tengo que orar y Él lo hace. Yo no sé cómo lo irá a hacer, pero Él lo hace. Y cuando yo lo creo, mire, Mateo 21, 22 en la Nueva Traducción Viviente dice: ustedes pueden orar por cualquier cosa. Oren. Aquí dice cualquier cosa. Y si tienen fe, la recibirán. O sea que lo imposible sí se puede. O sea, lo que es bien difícil, sí se puede, no es difícil. Porque el que lo hace es Él. Entonces no es ahora qué voy a hacer. Lo único que tiene que hacer usted es inmediatamente sacar tiempo para ir y orar. Y orar a tu Padre con todo el corazón, y tu Padre que te ve en secreto te recompensa en público. Juan 14, 13. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Quién es el que va a hacer? ¿Dios o nosotros? Público. Y todo lo que pides al Padre en mi nombre lo haré. Está diciendo que Él lo hace.
La pregunta es, ¿quién es el que hace las cosas difíciles e imposibles, usted o él? El problema es cuando creemos que nosotros somos los que tenemos que hacerlas porque no hemos entendido. Es porque no hemos entendido que la oración debería ser nuestra prioridad constante. En el Salmo 55, 22, en la Nueva Traducción Viviente dice: entrégale a tus cargas al Señor. Señor, este problemita, soluciónelo. Y Él cuidará de usted, de ti. No permitirá que los justos tropiecen y caigan. Él es el que se encarga, no es usted. Cuando usted se encarga de las cosas, cuando usted quiere solucionar las cosas, cuando usted es el que cree que tiene que hacerlo, usted le va a quedar grande las cosas. Por eso viene la ansiedad y la preocupación y te desespera y no te deja dormir, te quita la fe, te vuelve loco. Pero cuando aprendes esto que está leyendo de Dios, va a cambiar la posición. Jesús sabe siempre qué hacer. Él sí sabe cuándo hacerlo y qué recursos usar. En cada ocasión. Usted no, hermano, ni yo tampoco. Yo a veces no sé qué hacer, hermano. Yo a veces no sé ni qué recursos, ni siquiera cuánto vale nada. Yo no sé nada. Pero Él sí sabe. Y tiene los recursos y sabe cómo solucionar las cosas. El problema es que a veces no le dejamos las cosas al Señor. Hay un versículo que está en Efesios capítulo 3, versículo 20. En la Nueva Traducción Viviente dice: y ahora, que toda la gloria sea para Dios. Por eso es que todo lo que haga bueno es Dios el que lo hace, no es usted. Que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. El que lo hace es Él. Entonces, pregunta, ¿cuál es el problema real de las personas? ¿Cuál es el problema real? El problema real es que cuando no vemos respuestas sobrenaturales en nuestras vidas, ¿por qué? El problema. Les voy a dar dos ejemplos y ojalá en 5 minutos que me quedan. Ojalá pueda en 5 minutos darles 2 ejemplos. Y yo creo que sí. Para conocernos más nosotros mismos, pues, usted cada uno haga un examen. Mateo 8, 5 al 13. Usted mismo lo va a analizar. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole, diciéndole: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y entonces Jesús le dijo al centurión: ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Eso es un milagro. Marcos 6, 5 a 6. Jesús está en Nazaret, está en medio de su familia. Dice la Biblia, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. A uno le dijo: Señor, di tu palabra y ya, mi criado está sano. Y Jesús dijo: guau. Dio su palabra y su criado fue sano en ese momento. Está en su pueblo, está en su tierra, y la gente lo miraba y eran tan incrédulas que ni siquiera permitían que Dios hiciera un milagro. Y eran los que más lo conocían. ¿Cuál es el problema para no ver milagros? La explicación es sencilla. Jesús está en Capernaum y se encuentra con un centurión, un oficial del ejército romano, que le pide que sane a su criado. La fe del centurión es notable por varias razones. El centurión reconoce su propia indignidad para recibir a Jesús en su casa y confía plenamente en el poder de la palabra de Jesús para sanar a su criado. Lo que está escrito en la Biblia es la misma palabra de Jesús y es para usted si lo toma.
Si Él dijo que ore creyendo y lo reciba, yo lo creo. Es la misma palabra. 2. Jesús se sorprende y elogia la fe del centurión. Dice, wow, diciendo que no ha encontrado una fe tan grande ni siquiera en Israel. Esta es una notable diferencia con la incredulidad de los nazarenos de Mateo 6, de Marcos 6. Jesús sana al criado del centurión a distancia, simplemente con su palabra. No necesito ir a tocarlo ni a mirarlo, solamente su palabra. Demostrando que la fe del centurión es recompensada de inmediato. Cuando hay fe, Dios recompensa esa fe con milagros, donde quiera que esté la persona. Jesús aprovecha la ocasión para enseñar sobre la inclusión de los gentiles. Muchos incluyen gentiles por la fe que van a entrar al reino de los cielos, como el centurión en el reino de los cielos, y la posible exclusión de aquellos que deberían haber creído pero no lo hicieron. Gente que está en el reino de Dios y son incrédulos y no van a entrar, los hijos del reino. El contraste, Mateo 8, 5 al 13. El centurión demuestra una fe excepcional y humilde que es elogiada por Jesús. Marcos 6, 5 al 6. Los nazarenos muestran incredulidad, escándalo ante Jesús, lo que limita su capacidad de hacer milagros. Mateo 8, 5 al 13. Jesús se maravilla de la fe del centurión y sana a su criado con solo una palabra. Marcos 6, 5 al 6. Jesús se maravilla de la incredulidad de los nazarenos y solo sana a unos pocos enfermos que creyeron. Marcos 6, 5 al 6 resalta cómo la falta de fe puede limitar las bendiciones y los milagros de Dios. La conclusión es sencilla. En Mateo, la gran fe del centurión resulta un milagro poderoso y en alabanza de Jesús, mientras que en Marcos la incredulidad de los nazarenos limita la obra milagrosa de Jesucristo. Eso subraya la importancia de la fe en la experiencia y la recepción de las bendiciones de Dios. Pregunta número 1. Me quedan 2 minutos. Si Jesús mira tu fe, se impresionaría ¿por qué? ¿La fe tan grande o por la falta de fe? ¿Por qué el afán? ¿Por qué la ansiedad? ¿Por qué la preocupación? Porque tiene una fe que, como la del centurión, no creo. ¿Qué pasos de fe has hecho en los últimos años por creer en Jesús, que solo sucedieron por intervención divina, por tu oración y no por tus esfuerzos? ¿Estarías dispuesto a orar con determinación por algo imposible? Problema número 2. Otro problema es que Dios piensa muy diferente a nosotros. En Isaías 55, 8, porque mis pensamientos no son como vuestros pensamientos, porque los pensamientos de Dios son más altos que los suyos. No podemos medir las cosas por nuestro entendimiento, por más razonables que sean. Cuando usted empieza a analizar, termino con este ejemplo porque ya no va a alcanzar más. En Juan capítulo 6, usted va a encontrar aquí algo. Juan 6, 8 a 9. Jesús, 5,000 hombres sin comer, mujeres y niños en cantidades, aguantando hambre 3 días. Vaya a darles de comer. Y uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Tenía calculadora. ¿Mas qué es esto para tantos? De acuerdo al análisis que estoy haciendo, esto es imposible. Tratamos de resolver el problema, hacemos las cuentas con calculadora, analizamos el caso con mucho detenimiento para no equivocarnos, hasta pedimos consejo y miramos a los demás, etcétera. No, la fe no exige entender todo, exige solamente creer lo que Dios dijo. Así no lo entiendas, no lo comprendas, así no le den las sumas, así no le sirvan los consejos, así está en contra de la ciencia, de la tecnología y de los premios Nobel. Si le crees a Dios, va a ser posible. No hay nada difícil, no hay nada difícil. El problema es desarrollar la fe en lo que Él dijo. Padre, gracias te doy en esta noche. Gracias, Jesús. Tu palabra es fiel y verdadera, Padre. Cuando tú has dicho algo, Jesús, tú lo cumples, porque tú no eres un hombre para que mienta, ni un hijo de hombre para que se arrepienta. Y tú has prometido bendecir a los que te buscan, a los que creen, a los que te aman, Señor, a los que son fieles a ti y obedecen tu palabra.
Y yo lo creo también, Señor. Espíritu de Dios, haz que este corto pensamiento impulse a tu pueblo a serte fiel, a ser obediente en todo, Padre, porque ya tú lo has determinado. Ya te has determinado la bendición para cada uno. Recíbela en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios me los bendiga, hermanos. Dios me los guarde.